Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube un nuevo maquinista. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, es un honor para mí el poder colaborar con vosotros para este programa. Genial, Pedro. ¿Puedes contarnos un poquito de tu vida? Bueno, me llamo Pedro Arranz, nací en Alcalá de Henares hace ya 60 años y bueno, nací en el seno de una familia cristiana, digamos, tradicional, ¿no? Bueno, mi infancia transcurrió como en aquella época se vivía. Para mí fue una infancia feliz, no recuerdo ningún trago malo ni nada. Y lo que sí, bueno, desde el punto de vista religioso, siempre practicábamos con mi familia, con mis padres, pero la verdad es que, bueno, fui a un colegio de monjas, estuve los primeros años de mi educación en el colegio de las Madres Escolapias, después ya pasé a un colegio privado, pero también daba religión, y bueno, he de decir que sí, di religión, pero que no me enteré de nada, o sea, yo vivía tal cual, iba a clase, lo aprobaba y tal, pero nunca sentí nada de lo que puedo sentir ahora, desde luego. La juventud, pues bueno, pues siguió en ese ámbito más o menos. El grupo de amigos que teníamos solíamos ir a misa, pero era más bien un acto con el que empezábamos el domingo. O sea, íbamos a misa de 10 a Santa María, la Mayor, pues vivía yo en aquella época por allí. Y bueno, después pues quedábamos y ya la vida pues empezó a seguir adelante, ¿no? Estamos hablando más o menos de qué edad. Estoy hablando hasta los 14, 15 años, una cosa así. Luego ya empecé en el instituto, porque en Santo Tomás estuve hasta los 13 o por ahí, que es un colegio que está aquí al lado, ¿no? Y bueno, a partir de la entrada al instituto, mi vida ya se separó prácticamente de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya era un ambiente mucho más profano, por llamarlo de alguna forma, ¿no? a lo que es la religión. Y ahí ya pues me desentendí. Antes pues había sido hasta monaguillo, o sea, quiere decir que sobre todo en Semana Santa la vivía con bastante pasión, porque pertenecía ahí al Cristo de los Doctrinos y bueno, pues el ambiente familiar era proclive a ello y yo pues iba allí a ayudar a misa, salía en las procesiones y tal, pero luego ya después me olvidé totalmente, por completo, o sea, y ya a partir de ahí ya empecé a estudiar en Madrid y nada, ya no, absolutamente ningún recuerdo religioso, ninguno, cero. ¿Podría ser que fuese a causa de un ambiente negativo, por ejemplo? El ambiente era negativo, por supuestísimo, eran los años finales de los 70, principios de los 80, lo que llamamos la movida madrileña, yo la viví de pleno, vamos, y no había hueco para esto. La falta de formación, pues puede ser también, ¿no? Pero más que falta de formación, el no haber sentido en ningún momento lo que siento ahora y con la profundidad que lo siento. O sea, sí, sabía pues varias cosas del catecismo y tal, pero no al nivel que tengo ahora, claro, porque ahora sí que lo estoy estudiando en profundidad. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando empiezas a estudiar en Madrid? Pues cuando empiezo a estudiar en Madrid es que me sumerjo en el mundo, en lo que es, bueno, pues todo lo que conlleva la juventud, pues el alcohol, en cierta medida, las drogas, digamos, blandas. Yo he fumado siempre porros, nunca he pasado de ahí, pero sí fumaba porros y bastantes. Pero nunca me ha impedido eso para mi desarrollo, tanto de estudiante como luego en la vida laboral, o sea, eso no. El alcohol, bueno, el alcohol pues al principio un poquitín, tal, sin grandes historias. Luego ya, cuando empecé a trabajar, ya se puso un poco más seria la cosa, o sea, fue un poco más duro.
Más duro quiere decir que abusaba bastante del alcohol. Y bueno, terminé la carrera y nada más terminar la carrera, pues me fui a la mili, ¿no? Tuve la suerte la suerte y el enchufe, más bien, de poder hacer la carrera de mi profesión, de topógrafo, con lo cual, pues bueno, cuando salí de la mili, además de la formación que se supone que recibí allí en armamento y cosas de esas, que fue nula, por cierto, sí me valió para estar pues un año haciendo trabajos de topografía. No es que estuviera muy relacionado con lo que luego desarrollé en mi trabajo, pero sí, me valió como tablas y por lo menos no estuve haciendo otro tipo de actividades que desde luego no hubieran colaborado para nada en ello, ¿no? Así que la mili muy bien. Y ya cuando terminé de la mili, que en aquella época, gracias a Dios, había muchísimo trabajo, pues empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en Santander, buscando petróleo, una cosa un poco... pero vamos, se necesitan topógrafos para eso. Y luego a partir de ahí, pues bueno, fueron trabajos, no había ningún problema para cambiar de empleo. Cuando terminabas una cosa enseguida tenías otra. Después estuve viviendo en Sor, en el Pirineo de Lérida, haciendo una carretera durante un año. Una experiencia muy bonita, vivir en un pueblo de 400 habitantes en pleno Pirineo, porque ahí se distinguía perfectamente las estaciones del año y era salvaje, tanto el otoño como la primavera, el invierno y bueno, y el verano, era muy bonito. De ahí me fui a Palma de Mallorca. Bueno, estuve una época en Algeciras montando en otro tipo de obras, era un tren de laminación en Acerinox, y luego ya estuve en Palma de Mallorca. Palma de Mallorca fui bastante feliz porque estaba trabajando en todo el archipiélago y vivía muy bien, la verdad. Lo que pasa es que me entró el síndrome del portaaviones, que se llama, que es vivir en una isla. Cuando ya has estado 10 veces en la misma playa y no sé qué, y te falta un poco de recorrido, pues bueno, pues al final me entró un poco de agobio y tuve la suerte, por llamarlo de alguna forma, de encontrarme con un compañero de allí y le cambié el trabajo. Y le dije, tú te quedas aquí en mi puesto y yo me voy a la península. Y ahí estuve 2 años en Gijón, trabajando también en una carretera, en Soto del Barco a Cudillero. Y a partir de entonces yo ya me fui cultivando bastante en el tema informática. Era de los pioneros en la informática en aquella época aplicada a la topografía. Y eso me valió para que me fichara Ocisa, que es la empresa Origen, en la que llevo ya 34 años y que bueno, y es la que me ha dado pues toda mi carrera, ¿no? Vine aquí a Madrid al principio, estuve un par de años o 3 haciendo urbanizaciones bestiales, de estas de 400 y 500 chalés en esa explosión que hubo. Y luego ya en el 92 hubo una crisis, digamos, que fue por lo del tema de la exposición y todo esto de Sevilla y tal, y me tuve que ir a Cataluña, a Blanes. Y ahí en Blanes estuve una época haciendo una urbanización y fue cuando me casé. Porque yo me casé, digamos, relativamente, no sé, siempre digo me casé de pequeño porque lo veo muy lejano, pero no era tan pequeño, tenía 31 años. Y ahí me casé esencialmente porque mis amigos me abandonaron. Quiere decir que todos iban casando y yo al final pues me quedé y dije, bueno, pues habrá que casarse. Fue un matrimonio que no tenía que haber hecho. La verdad es que Dios, hay veces que te da señales que tú no ves. Porque la señal fue que a los 15 días antes de casarme, la que luego fue mi mujer dijo que no quería casarse. Cosa que yo no aproveché para decir, pues vale. y no sé, quizá por mi manera de ser y de conseguir siempre todo lo que me propongo, pues me casé mal casado, porque no había amor, no había el conocimiento del compromiso que ahora pues más o menos conozco, ¿no? Y bueno, ese matrimonio duró muy poco.
duró 2 años o 2 años y medio, nos separamos bien, sin ningún tipo de problemas. Y bueno, yo cuando me casé volví ya a Madrid, ¿no? Y estuve en la obra esta de la M40, en el tramo de los túneles del Pardo y todo esto, ¿no? Ya aplicando todo este conocimiento que fui desarrollando de informática, y ahí es donde estaba recién casado y donde empecé a abusar del alcohol. ¿Cómo fue tu relación con Dios en todo eso? En todo eso no había ninguna relación con Dios. De hecho, yo no me casé siquiera por la iglesia, yo me casé por el juzgado. Y ahí no había ni un minuto, nada, cero, no existía. Tenía problemas de alcohol porque, bueno, trabajaba muchísimo, estaba totalmente dedicado a mi trabajo. La obra requería mucha atención porque era jefe de topografía, tenía 7 u 8 equipos de topógrafos trabajando para mí, en túneles, en estructuras, en lo que es la carretera y tal. Y luego cuando terminaba, pues me iba a tomar copas, no me gustaba volver a casa. No me gustaba volver a casa porque era un sitio conflictivo y éramos 2, o sea que imagínate, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedaba por ahí, o bueno, no todos los días, pero muchos días sí, y los viernes sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, aquello se fue deteriorando hasta que lo dejamos y ya está. Y a partir de entonces, pues fue mi vida profesional empezó a subir. De hecho, cuando terminé esa obra me hicieron director de topografía para toda España y algunos países que en aquella época controlábamos, como Marruecos, Argentina, Colombia. Y empezó una vida, digamos, dedicada al trabajo y a la bebida. O sea, no era un alcohólico, pero era de un pueblo de al lado. No sé si me explico. Entonces, alternaba mucho por mi trabajo, viajaba muchísimo, eran viajes cortos de 2 o 3 días por España, ha habido veces que he ido a Colombia, en fin. Además, siempre estaba con todo pagado, o sea, que iba a hoteles buenos, todo pagado, con lo cual pues me era muy fácil caer en esto. En cuanto a la vida sentimental, pues bueno, sí, a lo mejor tenía novias y tal, pero nunca tuve una relación demasiado seria, ¿no? ¿Cuándo comienzas a ver la luz en el túnel? ¿Cuándo empieza a cambiar todo esto? No, la luz en el túnel, porque es que me hace gracia porque es que he hecho túneles muy grandes. Precisamente me salí de Central porque estaba un poco harto de ese tipo de vida y empecé una obra para un topógrafo que es el Culmen, ¿no? Que fue el túnel de Guadarrama del AVE. Es un túnel de 28.700 metros, con lo cual, bueno, fueron 7 años y ahí lo único contacto que tuve con la religión en esa obra fue que ofrecí que si calábamos los túneles, eran 4 máquinas trabajando 24 horas durante muchísimo tiempo, que hacía el Camino de Santiago. Bueno, yo lo ofrecí, lo calamos, fue un éxito la obra. Después de ahí ya me fui al puerto de Santa María a hacer otro puente emblemático, que es el puente de la Pepa, de la Constitución. Y ahí es donde conocí a la persona con la que compartí una pseudo familia. Todavía la religión se había quedado en mi ofrecimiento para hacer el Camino de Santiago, que por cierto ya le he hecho, o sea, está cumplida, 15 años después. Pero siempre me quedaba ese malestar, porque, bueno, no sé si es que yo soy muy comprometido con lo que digo y con lo que hago, pero dije, jolín, es que tengo que hacerlo. Bueno, el caso es este. Al cabo de tiempo de estar allí en el puente en Cádiz, pues conocí por casualidad a una chica de aquí de Alcalá que, bueno, tenía un niño de 4 o 5 años cuando yo le conocí. Bueno, estuvimos con una relación esporádica 2 años hasta que, por circunstancias de la vida, ella
pues se quedó sin trabajo y sin... Ella vivía aquí en Alcalá. Y entonces, bueno, pues les dije que se vinieran a vivir conmigo. Me hice cargo de ellos, tal cual, y fue pues lo más parecido a una familia que he tenido. Era una mujer y un niño. Bien. La familia no fue bien porque abusábamos del alcohol y de las drogas, vamos, de las drogas, de los porros. Allí el chocolate, vamos, está a la orden del día. No es excusa, ¿eh? No me afectaba para mi trabajo, yo siempre he tenido muy compartimentado todo, con lo cual cuando tenía que trabajar, yo trabajaba, y cuando tenía que ir de fiesta, iba de fiesta y era campeón en el trabajo y en la fiesta. A partir de entonces terminamos aquella obra y a finales del 2015 vuelvo a Alcalá. Ahí es donde la cosa ya se puso peor. Entonces ella ya cogió un vicio con el alcohol importante y yo ya empezaba a no aguantar la situación. Lo que pasa que, claro, una situación, pues vivíamos en esta casa, los tres, y yo me destinaron a Segovia. Entonces trabajaba de lunes a viernes en Segovia y los viernes venía aquí. Y eso fue lo que rompió porque empezaron unos celos incomprensibles. Bueno, los celos siempre son incomprensibles desde el punto de vista del otro, porque claro, tú eres testigo de lo que haces y entonces no puedes soportar que otra persona te esté machacando con cosas que no han ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, al final tuve que tomar una determinación y me fui de mi casa, me fui de aquí. Los dejé aquí, les pedí por favor que se largaran, no se largaron y bueno, empezó una especie de calvario. ¿Por qué? Porque bueno, yo me sentí solo, me sentí fracasado y sobre todo avergonzado. ¿Por qué? Pues porque ya mis amigos me daba vergüenza verles, total que yo me iba a una casa que tenía en Segovia y me iba solo los fines de semana. Entre semana trabajaba aquí en Madrid y los fines viviendo con mi madre, que vive aquí al lado, y yo me iba los fines de semana a estar solo. Es lo que yo llamo ahora mi travesía por el desierto. No fueron 40 días, fueron un año y pico, ¿no? En ese año y pico, pues me dediqué a pensar, a pararme y a plantearme que era mi vida, porque tenía ya cierta edad y estaba solo. Ese miedo a la soledad, pues claro, te va calando y te va, porque claro, tampoco tenía ganas de otra relación, o sea, no salía, no iba a bares, no me relacionaba. Y ahora es cuando empieza mi contacto. Mi contacto empezó después de todo este tiempo, me llamaron unos amigos y me dijeron que bueno, Pedro, vente a tomar algo, ¿no? Y bueno, pues me fui un día con ellos, me acuerdo que fue el primer día de vacaciones de Navidad, sobre el día 22, una cosa así, y me fui a un bar. Y allí conocí a una chica que estaba en la barra y bueno, nada más verla, pues empezamos a hablar. Al cabo de 5 minutos o por ahí, me dijo que seguía a Cristo. Digo, bueno, me parece magnífico. A mí me pilló de sorpresa. Yo sigo a Cristo y yo la seguí el rollo, pero vamos, sin ninguna intención. El caso es que caló bastante. Al cabo de 10 minutos o por ahí me regaló un rosario. Seguimos hablando y al final, pues bueno, me fui esa noche, después de estar con ella hablando hora y media, una cosa así, y ya no nos vimos hasta el día 27 o 28, ya pasadas Navidades. Y bueno, pues me convenció que tenía que hacer un retiro de Emaús, que por supuesto yo a sus órdenes, sin ningún problema. Nunca he tenido miedo de nada, ¿eh? Eso también hay que decirlo. O sea, que me decía, bueno, es que es una cosa que
que quizás pues no la superes porque hay cierta presión, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no puedo contar mucho más porque Emmaús no tiene que ser un regalo para el que vaya, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia en Emmaús? Bueno, la experiencia en Emmaús fue pues que me tiré un fin de semana llorando. O sea, desde el primer minuto hasta el último, llorando. El último día, pues bueno, volvió la sensación de soledad, porque hay, digamos, una pequeña fiesta después de la misa de clausura, en la que van los familiares, las mujeres y tal, y yo, claro, no recibía a nadie. Bueno, cogí mi coche, me vine y ya está. Y a partir de entonces, eso fue el día 6, 7 y 8 de marzo. Y a partir de ahí os podéis imaginar lo que pasó, que fue la pandemia. Entonces, bueno, pues nuestra relación pues ya estaba muy distante, pero manteníamos una cosa, que íbamos a misa todos los días. En el tiempo que estaba prohibidísimo salir a la calle si no ibas a comprar, ¿no? Pero bueno, nosotros manteníamos ese espíritu, íbamos a misa todos los días, misas que éramos 2 y 2 curas, o sea, era una misa de lo más sentida porque, bueno, no podías perderte nada de la atención porque es que estabas en directo, cuando celebraban 2 sacerdotes y éramos 2 fieles. Y así estuvimos pues como 2 o 3 meses, ¿no? Hasta que ya, bueno, al final de todo esto, yo qué sé, junio o por ahí, ya se aflojó un poquito la cosa. Yo seguía yendo a misa todos los días y empecé a estudiar de verdad, a estudiar. Empecé por el catecismo, porque hay una cosa que yo no soporto, que es no saber en lo que estoy viviendo, no controlarlo, o sea, no tener ni idea, ¿no? Porque sí, en las misas, bueno, pues más o menos te explican el Evangelio, lo comentan un poco en las homilías y tal, pero yo quería más. Entonces empecé a trabajar el tema del catecismo con Munilla. Munilla en iVox tiene un programa en el cual desgrana por los 2.800 y pico puntos, que es el catecismo, ¿no? Ahora mismo voy y todavía no he terminado, estoy por el 2000 y algo, ¿no? Entonces, son programas que, bueno, si conocéis a Munilla, es una persona, tiene el don de la didáctica y, bueno, y la elocuencia, por supuesto, con lo cual, pues, bueno, yo me fui sumergiendo, ¿no?, en el mundo del cristianismo católico. Entonces, bueno, empecé a comprender muchas cosas, empecé a razonar, empecé a escuchar homilías, además de la misa. Yo leo todos los días el Evangelio, pero me escucho 4 o 5 homilías, ¿no?, de diferentes padres, lo cual me da mucha riqueza en cuanto a matices de análisis del Evangelio. Por otro lado, sigo con el tema de esto. Y luego, además, pues bueno, siempre, como tengo bastante tiempo libre, porque gracias a Dios mi trabajo ya ha desaparecido, vamos, yo soy un elefante, digamos, en el trabajo. Debo ganar mucho dinero, entonces no me quieren, pero me tienen ahí. Entonces en algún día pues me jubilaré, seguramente. Entonces mi gran interés es el estudio de nuestra religión, ¿no? Voy a conferencias, escucho conferencias y luego, pues bueno, a partir de entonces ya lo dejamos, ¿no? En el mes de julio ya dejamos la relación a cero, o sea, ya no nos volvimos a ver más. Para mí eso fue un poco traumático, pero ya no tanto. ¿Por qué? Porque ya no estaba solo. Ya me sentía que formaba parte de una comunidad, era Emmaús, pero luego entendí que había otra comunidad más grande todavía, que somos los católicos. Empecé a tener amigos con los cuales podía hablar de ciertas cosas, que por supuesto con mis antiguos amigos eso no cuadraba para nada.
Y bueno, pues ahí mi grado de satisfacción fue creciendo. Entonces me empecé a involucrar con Emmaus. Somos servidores, ¿no? Y empieza a lo que es la práctica del servicio, ¿no? El servicio al prójimo, a los demás. Y ahí es donde estoy ahora, metido bastante. Todo esto me viene porque hace, bueno, relativamente poco fue San Mateo. Y entonces San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, que fue su propia designación, ¿no? Que luego me di cuenta que es el lema de su santidad, del Papa, cuando se hizo obispo, que es miserando adque eligendo. Le miró con misericordia y le eligió. Y ahí es donde me di cuenta de que la fe es un don y que soy un elegido, pero un elegido por Él. ¿Por qué? Porque yo he sufrido bastante de soberbia, digamos, cuando hablaba con mis amigos, los que no son católicos, vamos, que no es que sean católicos, que son ateos, no sé si es la palabra adecuada, pero además anticlericales, ¿no? Yo me sentía por encima de ellos. Eso lo he hablado con mi director espiritual y me ha venido muy bien ese Evangelio de San Mateo, porque entonces me siento elegido, pero de otra manera, no antes que era, me he elegido yo a mí mismo ser católico. No, comprendí que si yo soy así es porque me ha elegido Dios. Entonces, ahora lo llevo bastante mejor porque, bueno, estoy volcado. Aparte de los servicios que hago con Emmaus, bueno, estoy de hostiario, sin H, en la puerta de la catedral, pues casi todos los fines de semana, si no es viernes, sábado y domingo, pues bueno, pues hago esos servicios y luego también estoy en una casa de acogida de San Juan Pablo II de cocinero. Y eso pues es una satisfacción nueva para mí, que nunca había experimentado. Y la verdad es que estoy encantado con ello. O sea, es una experiencia el darse a los demás y vivir pues bastante tranquilo, sobre todo con paz, cosa que hasta hace unos años hasta hace 2 años no tenía. Pedro, me he quedado sin tiempo, pero muchísimas gracias por tu testimonio, sobre todo por este testimonio tan gráfico y tan real de cómo Dios te ha elegido. Gracias, gracias de verdad. Gracias a vosotros. Pues amigos, ya lo siento, me he quedado sin tiempo, pero aunque hayáis pasado el calvario que hayáis pasado, aunque hayáis estado atrapados en el túnel oscuro y sin salida, Dios os ha elegido. Y como os ha elegido, tenéis que salir de ese túnel, tenéis que salir de esa oscuridad y abrazarle. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.